Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de este semestre del coloquio del CCM. En esta ocasión nos viene visitando Andrés Kristen del CIMAT, en donde nos va a platicar de, bueno, para empezar, antes, un poquito de la carrera profesional de Andrés. Él empezó en la Facultad de Ciencias, le hizo el doctorado en Nottingham. Terminando el doctorado se vino para acá, de hecho, cuando todavía éramos IMATE Morelia, IMATE Unidad Morelia, estábamos en el centro, y eventualmente se fue ya como tal al CIMAT. Y ahorita nos viene a platicar acerca del control del error numérico en la medida posterior en el análisis bayesiano de problemas inversos. Gracias Jesús por invitarme. Es siempre un gusto venir aquí a ver a los cuates, ¿sí? Sí, en la mañana saludé a Jesús Mociño, y dice, ay, un espectro del pasado, ¿sí? Fui desde el 94, me incorporé al IMATE Morelia, cuando estábamos allá en Nicolás Bravo. No sé si conocen la casa donde estaba. Es ahorita hay un consultorio dental ahí. Sí. Nicolás Bravo tiene una sola cuadra, entonces, ¿verdad? Sí, así se llama. Nicolás Romero, perdón. Nicolás Romero. Sí, perfecto, muy bien. Y de hecho me tocó oficina aquí, todavía estuve un ratito aquí, tuve menos de un año ya con oficina aquí, estaba en el corredor donde está Chucho. Y pues bueno, ya está la placa allí, ya va a cumplir 20 años el campus, entonces hagan una celebración y me invitan, ¿no?, a la celebración. Perfecto, muy bien. Entonces, yo hago estadística, ¿sí? Y desde hace ya va para 10 años precisamente que empezamos un grupo de problemas inversos en el CIMAT. Entonces ha sido muy fructífero y también muy interesante y muy padre, ¿sí? Trabajo con Marcos Capistrán en el CIMAT, ¿sí? Él viene de la parte de matemáticas aplicadas, ¿sí? Trabajo también un poco más recientemente con Antonio Capella en el IMATE CEU, ¿sí?, que también viene de la parte de matemáticas aplicadas, ecuaciones diferenciales, análisis numérico de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y entonces ustedes estarán pensando tal vez, ¿y eso qué tiene que ver con la estadística? ¿Sí? Entonces, les voy a explicar eso y vamos a tratar de motivar los teoremas que les voy a explicar, ¿sí? Entonces, es un área que recientemente le pusieron el nombre bastante inadecuado, como prácticamente todos los nombres, de cuantificación de incertidumbre, ¿sí?, o Uncertainty Quantification, o UQ, ¿sí? Lo van a ver por ahí porque ya se está volviendo sumamente candente y ahora todo el mundo, no, que UQ, yo quiero ser UQ, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, les vamos a explicar. Entonces, UQ, ¿sí?, Uncertainty Quantification, y la versión bayesiana, que es la más popular, que normalmente cuando dices quiero hacer UQ, a eso se refieren, a Bayesian UQ, ¿sí? ¿Qué es? Así muy resumidamente, de volada, ¿sí? De volada, ¿qué es? Tú tienes un regresor, y esto es un regresor, ¿sí? Es algo que un sistema físico, ¿sí?, que depende. Este es un sistema físico, por ejemplo. Está un modelo matemático que está modelando un sistema físico, la ecuación de calor,
cómo rebotan las ondas en un lugar, o un sistema biológico, por ejemplo, ¿sí? O la epidemia en China, etc. ¿Sí? Bueno, que depende de unos ciertos parámetros desconocidos. Y de ese sistema, H es un funcional de observación. Tú observas algo de ese sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que observas algo de ese sistema? Que tú tienes unos datos Y y estás observando el sistema con un cierto error. Y esto es una gaussiana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Tienes un sistema que depende de unos parámetros desconocidos. Algo de eso observas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que lo observas? Que estás viendo el sistema con un cierto error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la ecuación de calor, estás midiendo el calor en ciertos puntos, a ciertos tiempos, etc. ¿Sí? Y con estos datos tú quisieras saber acerca de teta. ¿Sí? Entonces, para evaluar este sistema, típicamente estamos hablando de un sistema de ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales, fraccionarias, ahora están muy populares las fraccionarias, estocásticas, fraccionarias, ordinarias, todas las combinaciones posibles, no importa, ¿sí? Normalmente lo que hemos trabajado... ¿Vas a preguntar? Entonces un conjunto de datos se está moviendo como dice F. Exactamente. Que está gobernado por una ecuación diferencial parcial ordinaria. Exactamente. Y luego tienes un operador que mide algo que se llama H. Sí, que esto es simplemente para decir, no observas todo el sistema, sino normalmente observas nada más un pedacito. O una propiedad. Una propiedad, por ejemplo, el promedio. O lo observas en algunos lugares, en algunos tiempos. ¿Sí? Los datos siempre son discretos. Y ahí es como una medida de error. Exactamente. Es como una ecuación. Ahí es el error. El error. Sigma sería la medida del error. ¿Qué tan grande es el error? ¿Sí? La varianza de la normal. Ahí son los errores. Entonces, esto lo que está diciendo es que no observamos exactamente el sistema, sino lo observamos con cierto error, porque son observaciones, son mediciones. ¿Sí? Entonces, para poder, si yo te doy los parámetros desconocidos de ese sistema, por ejemplo, la conductividad térmica o el R0 en un modelo de epidemias, ¿sí? Yo te lo doy, ahí está. Bueno, entonces ahora échate todo el problema numérico de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo tienes que poner en la computadora y son cosas bastante complejas, numéricamente complejo, ¿sí? Pero si yo te doy ese teta, tú entonces ya puedes resolver el sistema, ya no tienes más parámetros desconocidos, el sistema está definido, lo resuelves. A eso le dicen forward map, ¿sí? Va hacia adelante, digamos. El problema directo. El problema directo. Ese es el problema directo. ¿No? Ese es el problema directo, forward map, ¿sí? En español, problema directo, en inglés, forward map, y le vamos a poner F. Perdón que toda la plática está en inglés, salvo el título, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, si yo tengo observaciones de este lado, así como que acá, y la pregunta es, bueno, teta es lo que es desconocido, yo no sé lo que es. Yo le puedo poner muchos valores y resolver muchas veces el sistema, ¿sí? Pero lo que tengo es que tengo observaciones de este lado, ¿sí? Y ahora quiero saber acerca de teta. Entonces a eso le dicen, en la tradición de ecuaciones diferenciales desde los 50, ¿sí? Pues ese es el problema inverso, porque va al revés, ¿no? Si yo te doy teta, tú puedes resolver el sistema, muy bien. Pero ahora no tengo teta, en realidad no tengo teta, yo quiero saber acerca de teta, te estoy dando cosas que están como de este lado del sistema, como que estoy observando el sistema y quiero saber acerca de teta. Entonces, ese es el problema inverso, ¿sí? Entonces,
se vio por mucho tiempo, se vio como también un problema como matemático, como de invertir un operador. ¿Sí? Bueno, en ciertos contextos, si dices problema inverso, ¿sí? Por ejemplo, que tienes una PDE y ahora quieres saber cuál es la PDE dado la condición de frontera, ese tipo de cosas, ok, muy bien. Ahí sí es como invertir un operador. Pero aquí estamos hablando de datos, esto es discreto, es un número finito de datos, es discreto, ¿sí? Y tienen un cierto error. Esto tal cual es un problema estadístico, no es otra cosa más que un problema estadístico, ¿sí? Tienes datos y quieres hacer inferencias acerca de esto. Eso es lo que es, siempre lo fue, siempre fue un problema estadístico, ¿sí? Entonces ahí está la conexión, por eso hablo de ecuaciones diferenciales y yo siendo estadístico. Entonces es un tema que nos está juntando a la gente que hacemos estadística y a la gente que hace ecuaciones diferenciales y a la gente que hace análisis numérico y a la gente que hace computación. Y nos está juntando a todos, ¿sí? Muy interesante, muy padre, porque uno tiene que aprender de muchas cosas, etc. ¿Sí? Entonces, tampoco se puede trabajar, tampoco podemos ser expertos en todo, entonces hay que también colaborar. ¿Sí? Y les digo que tenemos este grupo de colaboración. Entonces, ¿cuál es la solución en inferencia bayesiana? Hay varias maneras de hacer inferencia estadística. ¿Sí? La que también por muchas razones ha tomado mucha popularidad es hacer bayesiana en este caso, ¿sí? Que es la estadística que yo siempre a eso me he dedicado, ¿sí? Desde el doctorado. Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Ves a teta como una variable aleatoria, ¿sí? O sea, tiene una distribución que le llamamos, o una medida que le llamamos pi, ¿sí? Y entonces, usando el teorema de Bayes, ¿sí? Construyes la distribución posterior, ¿sí? Con esto, ¿sí? Si yo fijo teta, aquí tengo una distribución para y, ¿sí? Es lo que estoy estipulando, ¿sí? Ahora, una vez teniendo los datos, lo veo como función de teta, eso me da una verosimilitud, lo multiplico por esto, y eso es proporcional a la medida posterior, ¿sí? Entonces, calculo la medida posterior. Y esto, la probabilidad de teta a posteriori, ¿sí? Cómo se distribuye esa variable aleatoria, eso me cuantifica la incertidumbre en un cierto sentido específico, ¿sí? Y de hecho la bayesiana tiene una teoría, un sistema axiomático para establecer qué quiere decir eso, ¿sí? Y por qué lo tienes que hacer así, ¿sí? Eso cuantifica la incertidumbre de teta, ¿sí? Me dice, la probabilidad de que teta esté entre 0 y 3 es 0.95 o es 0.3, ¿sí? No es tan probable que esté aquí, está más probable que esté acá, o lo que sea, ¿sí? Así cuantificamos la incertidumbre con una medida de probabilidad. Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, entonces les decía que, salvo en casos más o menos triviales, pues no hay una solución analítica, hay que buscar una solución numérica para el problema directo, el forward mark, ¿sí? Entonces lo representamos así, ¿sí? Alfa de n representa la discretización que usas, ¿sí? Y esta cosa es lo que en realidad pones en la computadora, es con lo que en realidad puedes trabajar. Este de aquí es un objeto matemático y podemos demostrar, bueno, debemos de demostrar que para todo teta o para teta en un cierto conjunto, la solución del sistema existe y es única, ¿sí? Y también tiene cierta regularidad, etc. ¿Sí? Esos son teoremas clásicos de ecuaciones diferenciales. Tenemos que abordarlos también, eso está muy bien, y como objeto matemático sabemos que está bien definido para cualquier teta en un cierto conjunto. Eso desde luego.
pero a nivel teórico. Si queremos hacer las cuentas, si queremos ver cuánto vale, ¿sí?, lo tenemos que poner en la computadora y entonces este es el que tenemos en la computadora. Y entonces eso quiere decir que no tenemos la distribución posterior o la medida posterior de a de veras, sino una versión numérica de la posterior. Entonces tenemos una versión teórica y una versión numérica, ¿sí? Vamos a verlo con un diagrama. Entonces tenemos teta, que es el parámetro desconocido. Si yo te doy teta, este representaría bueno, olviden esa parte. Si yo te doy teta a través del forward map, se define la distribución de los datos, ¿sí? El ruido en los errores puede también ser un parámetro desconocido. Ahorita vamos a pensar lo que es conocido, ¿sí? Y eso me da una distribución para los datos, ¿sí? Y entonces yo le pongo una medida de probabilidad a teta, lo veo como una variable aleatoria, y con eso obtengo una distribución posterior. De la misma manera en que esto es un objeto matemático que está bien definido, aunque no lo pueda calcular, ¿sí?, que solo existe en la teoría, pues igual la posterior es teórica, tal cual, ¿sí? Entonces también me interesa demostrar que existe esa posterior teórica, ¿sí? A la hora de la hora, o como dice Marcos, a la hora de los trancazos, ¿sí?, cuando yo resuelvo esto numéricamente en la computadora, ¿sí?, entonces tengo una posterior numérica, ¿sí? Perfecto. Y entonces, la pregunta, ¿sí?, una pregunta muy relevante en este tema es, bueno, ¿y cuál es la relación entre la teórica y la numérica? Entonces, yo sé que si hago bien, bueno, primero, número 1, ¿está bien definida la teórica? Número 2, yo sé que el forward map teórico, el forward map numérico, tiende al forward map teórico conforme yo hago más fina la discretización. ¿Por qué lo sé eso? Bueno, esa es también toda la tradición de análisis numérico, ¿no? Un buen algoritmo numérico, un buen método numérico, pues tienes que demostrar que eso sucede, ¿sí?, que conforme haces más fina la discretización, pues eso tiende a la teórica, ¿sí? Es como la regla de Simpson en integrales, ¿no? Conforme haces más finito el intervalo donde estás integrando numéricamente, pues entonces el valor que obtienes tiende al valor teórico, ¿sí? Eso es lo que necesitamos probar. Entonces, mi método numérico me garantiza que conforme yo aumento n, o sea, hago más discreta, más fina la discretización, esta cosa tiende a el forward map teórico. Bueno, entonces la pregunta número 2 es, ¿será el caso que esta cosa, esta posterior numérica, tiende a la posterior teórica en ese caso? Número 2. Número 3, ya que probaste todo eso, a la hora de la hora, ¿sí?, a la hora de los trancazos, ¿sí?, tú tienes que decidirte por una n. ¿Cuál pongo? ¿Cuál es buena? Desde luego que, como dice en Estados Unidos, pues no hay tortas gratis, ¿no? No free lunch, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, pues pongo una n muy grande para que sea muy preciso, ¿no? Pues sí, pero eso hace que sea computacionalmente más costoso, ¿no? Podemos poner una n, una discretización menos fina, que sea computacionalmente más rápida y no perder tanto en error. ¿Cómo balanceamos eso? Esa es la pregunta número 3. Esa es la que realmente resolvimos nosotros, ¿sí? Bueno, no resolvimos, sino tenemos una solución o una propuesta de solución a eso. Esa es la que realmente. Pero en el Inter, ¿sí?,
nos dimos cuenta que los dos anteriores, hay un cuate que es Andy Stewart, ¿sí? Que agarró este problema y se puso a demostrar cosas con técnicas de análisis funcional, ¿sí? Nos dimos cuenta que no nos gustó cómo lo hizo, ¿sí? Y lo hicimos de otra manera, y ya la comunidad ya se empieza a dar cuenta que como lo hizo Andy Stewart no es la manera de hacerlo, ¿sí? Qué bueno que lo hizo, porque entonces puso una plataforma para que se desarrollara el tema, ¿no? Pero no es así como se hace, ¿sí? Lo que pasó es que él dijo, pues la posterior es el producto de estas dos cosas, pues se puede demostrar que es integrable y que converge a trancazos, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Técnicas de análisis funcional. Y no se hace así, sino es con técnicas de probabilidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que les decía, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Para fijar ideas. Esta es la ecuación de calor y tiene un forzamiento, ¿sí? Entonces, unidimensional, imagínense una barra, ¿sí? La barra se mantiene a una temperatura fija en los límites, ¿sí? Y tiene un forzamiento, ¿sí? Este es un forzamiento de calor, un perfil de calor que le está llegando a la barra, ¿sí? Entonces, esta es la conductividad que depende de la posición, ¿sí? Tiene un perfil no homogéneo de conductividad la barra, ¿sí? Si yo les doy dicho perfil, por ejemplo, les digo, pues es constante, entonces vamos y resolvemos esta cosa, ¿sí? Resolvemos esa PDE, ¿sí? Y U es la temperatura, ¿sí? Si yo les digo, pues no era constante, es un escalón, una así primero y luego otra así. Pues entonces lo resuelves, sí, perfecto. O como dice Jesús, no, pues una gaussiana, ¿no? Entonces ahí tiene solución analítica, creo, ¿no? Bueno, etcétera. Cada vez que yo les dé una A, que puede ser muy sencilla o toda una función completa, no sé cuál, pues se puede resolver eso numéricamente, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que tenemos es que tenemos la temperatura, ¿sí? Que depende de esa A. Este es el forward map, ¿sí? ¿Sí? Lo evalúo en algunos puntos y ahí mido la temperatura. Entonces, el problema inverso es, yo mido la temperatura en algunos puntos de la barra y quiero saber acerca de la conductividad térmica que tiene la barra, ¿sí? Ese es un problema aplicado, aquí está muy académico, pero es un problema aplicado. En tu ecuación no debería de verse teta. ¿Perdón? En tu ecuación no debería de verse teta. ¿Dónde está teta? Aquí. Este es teta. Bien. Esa es teta. Gracias. Exactamente. Ese es teta. Entonces, el primer ejemplo que les puse, ¿de qué dimensión es teta? Es 1, porque es nada más la altura de esa constante. El segundo, pues son 3 o 2, depende si sabes dónde está el corte o no sabes, ¿sí? Y luego el de la gaussiana, pues son 2, ¿sí? 2 parámetros, ¿sí? ¿Sí? Perdón, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si dices, no, pues no sé nada de la continuidad, puede ser cualquier función, la que sea? Es más, no quiero decir nada a priori. Eso es parte del modelo, de hacer el modelo para modelar la incertidumbre que tenemos acerca del parámetro. Si yo estoy dispuesto a asumir que son 2 puntos y lo que quiero saber es dónde está el corte, bueno, pues eso es lo que estoy suponiendo, así estoy modelando la incertidumbre que tengo acerca del parámetro. Yo sé que es constante en 2 lugares, nada más quiero saber dónde está el corte. Bueno, muy bien. Pero igual dices, no, pues no sé absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es una función. ¿Qué dimensión tiene teta entonces? Pues es infinito dimensional. Entonces ahora
la medida es en un espacio funcional y la posterior es en un espacio funcional. Entonces por eso Andy Stewart dijo, pues de aquí soy, porque él es viene de análisis funcional, y dijo, pues vamos a demostrar esto a trancazos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces el problema, otra complicación aquí y otra cosa muy interesante es que esto, en este contexto, bien pueden ser medidas en espacios funcionales, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, ahora yo tengo esas medidas, quiero saber acerca de teta, quiero saber qué incertidumbre tengo acerca de la conductividad térmica, ¿sí? Bueno, muy bien. Continuamos, ¿sí? Entonces, empezamos con que el espacio donde vive teta mayúscula, es un espacio de banda, ¿sí? Separable para poder ponerlo como un espacio funcional si queremos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a suponer que es banda separable. Es bastante general y sirve para aplicaciones perfectamente bien. Bueno, muy bien. Entonces, este es el forward map, va de teta B, y luego el funcional de operación va de B a un subconjunto de R, ¿sí? Es lo que estamos observando. Acuérdense que eso ya es discreto, ya son puntos específicos donde yo observo. Los datos son discretos siempre, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, esta es una composición, ¿sí? Y aquí el primer punto es para la parte teórica. Teta pertenece acá. Si yo fijo teta, te doy un teta, ¿sí? Entonces la distribución de Y está establecida. Yo puedo tomar una familia de distribuciones, por ejemplo, esta puede ser la normal, donde eta es la media, ¿sí? Esta de observación, ¿sí? O esta manera de establecer los datos, esta es una manera específica que es ruido aditivo gaussiano, ¿sí? Hay 1000 maneras de modelar datos, y eso, pues ahí sí están en mi cancha, ¿no? Por ejemplo, en epidemias pueden ser conteos, ¿sí? Entonces no le ponemos una normal, ¿sí? Le ponemos una Poisson o binomial, no sé qué, ¿sí? O podemos pensar que esto tiene colas pesadas porque hay observaciones aberrantes, etcétera. Eso, entonces no le ponemos una normal, le ponemos una TE, etcétera, ¿sí? Pero en general, más allá del ruido gaussiano, que por cierto Andy Stewart solo lo hizo para ruido gaussiano, ¿sí? En general tenemos esta distribución para los errores, y entonces esta es la media de esa distribución. Yo le pongo aquí la media y entonces ya tengo una distribución para los datos. Si yo fijo teta, entonces los datos tienen una cierta distribución. Eso está bien definido. Es una medida o una función medible, etcétera, ¿sí? Esto es una medida. Si yo integro sobre todo y donde viva y, ¿sí? Pues eso es 1, etcétera, para un teta fijo, ¿sí? Entonces lo que hacemos normalmente en bayesiana es que a esto le multiplicas la distribución de y entonces esa es una conjunta. Esa es la conjunta supuestamente de y teta, ¿sí? Si lo integras en una dirección, pues es la conjunta. ¿Y cómo sabes? Dices, pues es la multiplicación de estas dos cosas, pues eso es positivo. Y entonces si lo integro en una dirección no sé qué es, pero si lo integro en la otra, ¿sí? Entonces integro con respecto a y primero, entonces esto es 1, y luego con respecto a teta, y es 1 el otro también, y entonces es una medida de probabilidad, y entonces ya está todo bien. Lo único que necesito hacer es multiplicar esta cosa con la distribución de teta, y se acabó. Y entonces eso es simplemente una aplicación del teorema de Tonelli,
Sí, muy bien, nada más que Tonelli, lo único que necesitas, bueno, no lo único, pero una cosa que necesitas garantizar es que esto es y cruz teta, es medible en ambos al mismo tiempo. Y nosotros no tenemos eso. Lo que tenemos es que si fijamos teta, pues esta es una normal o una Poisson, y entonces eso es medible en y, desde luego, porque es una distribución para y. ¿Sí? Pero si yo fijo y, podría hacer esto medible de alguna manera, pero eso no tengo nada, pues teta puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Quién dijo que eso qué era medible o qué? ¿No? Ahora, imagínense, bueno, ok, entonces pongo el espacio parametral de cierta manera, no sé qué, le pongo una topología al espacio, o vamos a pensar que es ¿cómo se llama? Ya tiene topología, desde luego. Entonces tomamos como los borelianos, la sigmálgebra es el espacio medible, ¿sí? Perfecto, y entonces yo puedo decir, bueno, esto, por las características del modelo, por las características de esta cosa, pues eso es medible. Si yo fijo y, esto es medible en teta, ¿sí? Entonces, si fijo teta, es medible en y. Y si fijo y, es medible en teta. Eso quiere decir que es medible en y cruz teta, en el cruz de teta con el espacio donde vive y. Pues no. Entonces, eso fue todo lo que teníamos que... Realmente eso fue el punto. O sea, lo que acabas de denunciar es que el problema siempre tiene solución. Y ahorita nos dices, o sea, ese era tu presente, ¿no? Y ahorita cuando dijiste, pues no, es que dices que hay casos donde el problema no tiene solución. Hay que garantizar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuáles son las condiciones de regularidad que tendría que añadir para que esta cosa sea medible, pero en y cruz teta. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que tengo? Y entonces, investigando, nos dimos cuenta que esto era una cosa antiguísima, ¿sí? Sierpinski, hay un artículo de Sierpinski, ¿sí? Que pone un contraejemplo, ¿sí? De finales de los 20, ¿sí? Fue muy padre ver todo esto, ¿no? Es que si H o F son muy complicados, no esperas poder resolver, ¿no? ¿Dónde está el problema que tú estás mirando? ¿En H, en F o en el espacio de las tetas y la estadística? Porque de acuerdo a lo que tú nos estás platicando, hay varias dificultades graves. Desde luego, pero ahorita estamos hablando del problema 1. El problema 1 es decir, existe la medida posterior teórica. ¿O qué condiciones de regularidad tengo que poner para que exista dicha medida posterior teórica? Así como dijimos, existe la solución es única de la PDE. Bueno, entonces, tomando esa solución teórica de la PDE, entonces, si existe la posterior teórica, ese es el problema 1. De eso estoy hablando ahorita. Entonces, no es cierto que una función que es medible en una entrada y medible en la otra es necesariamente medible en las dos. Lo que tienes que agregar es que si yo fijo una, por lo menos en una vía, si yo fijo una variable, en la otra hay continuidad, ¿sí? Es continua esta cosa, ¿sí? Es continua en teta, ¿sí? Entonces, agregando eso, ya, ahí está. Entonces, y encontramos un artículo de los 70s, había uno más temprano, como de los 50s, pero era ileíble, ¿sí? Era polaco escrito en francés y no se le entendía nada. Sí lo conseguimos, pero no se le entendía nada. Y encontramos uno ya de los 70s y ya con eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía, bueno, eso no lo pasamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Que esto, si yo fijo y, esto es continuo, ¿sí? Entonces, lo que necesito, si yo asumo que esto, si yo fijo y, este modelo, el modelo en la normal, si yo fijo y
cuando muevo la media de la normal, eso se mueve continuamente, ¿sí? Entonces lo que necesito es que H compuesta con F y H compuesta con la F numérica sean continuas. Eso es lo único que ocupo, ¿sí? Y eso resultó ser bastante más débil que todo el rollo que se había echado años. Bueno, muy bien, continuemos, ¿sí? Entonces, el problema número 2, con eso también se resuelve que la numérica está bien definida, la teórica está bien definida, la numérica está bien definida, ¿sí? Ahora, vamos a asumir una cota del error, ¿sí? Este es un funcional para la discretización, ¿sí? Y esto te lo da el método numérico, los algoritmos que prueban la consistencia del método numérico. Digo, los teoremas que prueban la consistencia del método numérico, ¿sí? Entonces, quiere decir que conforme n aumenta, este funcional se va a 0, ¿sí? Y entonces este se va a 0 en un cierto orden, esto se va a 0, esto tiende a ¿sí? En una cierta norma. Entonces, este es el error que estoy cometiendo al resolver mi forward map, con todo y el funcional de observación, ¿sí? Es el error que estoy cometiendo, este de aquí, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que hicimos es utilizar técnicas de probabilidad. Entonces, en convergencia débil, ¿sí? La numérica tiende a la teórica, usando convergencia débil. No son difíciles esas demostraciones. Usando técnicas de probabilidad, todo sale bastante más sencillo, ¿sí? Entonces, ese es el problema 2. Hay consistencia. Si el forward map numérico tiende al forward map teórico, entonces la posterior teórica, la medida posterior teórica tiende a la medida posterior, la medida posterior numérica tiende a la medida posterior teórica. Ese es el problema 2. Bueno, ahora el problema, no solo eso, sino esto en variación total, ¿sí? Es una norma para medidas, ¿sí? Esta, la posterior teórica, la posterior numérica tiende a la teórica y el orden de convergencia se mantiene. Es el mismo orden de convergencia. El orden de convergencia que tienes en tu método numérico para resolver el forward map se mantiene en variación total acá, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Eso no solo si hay consistencia, sino se mantiene el orden de convergencia. Muy bien. Pero todavía a la hora de la hora tenemos que decidir n cuál vamos a poner. Entonces, estamos haciendo bayesiana y entonces lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué tal si ahora yo tengo un superparámetro que es una indicadora? Si el parámetro es 1, escojo el modelo teórico, la posterior teórica. Y si es 0, escojo la posterior numérica, ¿sí? Bueno, desde luego yo veo ese parámetro como desconocido. Es un sistema en que podría yo echarme un volado e irme para un lado o para el otro, y calculo la probabilidad posterior de dicho parámetro, ¿sí? Entonces resulta que la probabilidad posterior de dicho parámetro es esta cosa. Estas son las constantes de normalización. Cuando yo multiplico la f de y teta con la a priori, esa es la posterior, nada más que no está normalizada, la tengo que normalizar. Ese es parte del problema de cálculo, ¿sí? De la bayesiana. Estas son las constantes. Esta es la constante de normalización del modelo teórico y este del numérico. Y esta sería la probabilidad del modelo numérico, o cuánto le puedo apostar al modelo numérico. Si hago esta proporción, esto es como un momio en una casa de apuestas, ¿sí? ¿Cuánto le apuestas al modelo numérico versus el teórico? ¿10-1 o es 10-1 mejor el teórico que el numérico? ¿100-1?
o 1, o que esto sea 1. ¿Sí? Entonces, la idea es que vamos a poner una n en la que garanticemos que esto es prácticamente 1. Entonces, pues yo no le puedo apostar, puedo apostarle igual al modelo numérico que al teórico. Y entonces, como yo trabajo con el numérico, pues voy a estar con seguridad de que estoy prácticamente haciendo lo mismo que si estuviera trabajando con el teórico. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, el teorema es, bueno, esta proporción es esta división de estas dos, ¿no? Entonces, lo que hago es que no me fijo en esta, sino me fijo en esto y luego calculo el valor esperado de eso. ¿Sí? Y con este error aquí me sale este teorema. Este sí realmente es el problema 3 y es lo que queríamos abordar. ¿Sí? Y entonces este teorema, ¿qué dice? ¿Sí? Esta cosa, yo quiero que esto sea, esté cerca de 1, vamos a decir que es menor que 3, que la apuesta no supera 3 a 1. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esto es menor que 1. ¿Sí? Y entonces yo digo, esta proporción que le decimos factor de Bayes, esa proporción, ¿sí? Yo puedo permitirme más error y entonces esta cota es más grande, más error en el forward map. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si tengo más error, ¿sí? Entonces, proporcional a la varianza, ¿sí? Eso, ¿cómo se llama? Lo tengo que multiplicar por el tamaño de muestra. ¿Sí? Esto es simplemente de la normal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo muy poquito error, tengo que ser más preciso en resolver el forward. Muy poquito error en las observaciones. Entonces tengo que ser más preciso en el forward para mantener esto pequeño. ¿Sí? Si tengo pocas observaciones, ¿sí? Puedo tener más error, pero conforme tenga más observaciones tengo que aumentar la precisión. Entonces está muy chido esto, está muy interesante, porque en la tradición de análisis numérico se ve el error per se, como decir, vamos a tener un error muy chiquito, porque mi algoritmo ya tiene uno de 10 a la menos 4. No, el mío es de 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Y qué? 10 a la menos 5 es mucho, es poco, es qué. Bueno, número 1, tienes que ver lo relativo al ruido que tienes en las observaciones. ¿Sí? Y número 2, también a qué tanto estás observando. Si estás observando mucho, pues tienes que ser más preciso, etc. ¿Sí? Entonces, ahora, si tú tienes este error o una estimación de este error, que no todos los métodos numéricos lo tienen. Normalmente esto incluye esta K que es desconocida, son muchos de los teoremas que se demuestran es solamente teoría. De ahí a pasar a una buena estimación del error es difícil. Esa es parte también de la investigación, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Pero supón que tú tienes una estimación de este error, ¿sí? Y entonces supón que esto lo quieres mantener chico, por ejemplo, menos que 1 entre 20. Ese es el punto de referencia que hemos usado. Si quieres mantener esto menor que 1 entre 20, pues entonces de aquí podemos despejar qué error necesitas poner en el forward map. Y ya. ¿Sí? Entonces tú estás diciendo, yo quiero que ese momio permanezca cerca de 1. ¿Sí? Para que yo le pueda apostar exactamente igual, no pueda distinguir entre la posterior teórica y la numérica. ¿Sí? Para tener más o menos garantía, quiero que el valor esperado de esto sea no 1, sino menor que 1 entre 20, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí ponemos menor que 1 entre 20, pues despejamos ya sé qué error necesito en relación al ruido que tengo y al tamaño de muestra que tengo. ¿Sí? Esa es ¿cómo se llama?
la aportación, ¿sí? Ahí está el despeje, ¿sí? También hay esta parte que yo creo que la han estado viendo, ¿sí? Ahorita no lo comenté, ¿sí? Hay esta parte también, porque cuando θ vive en un espacio funcional, entonces esta cosa es una medida en un espacio funcional, y eso tampoco lo puedes poner en la computadora, lo tienes que discretizar también, o truncar, o lo que sea, ¿sí? Y entonces tienes una versión finito dimensional del a priori, y ahí también hay un término de aproximación, y ahí también tienes que hablar de consistencia, bla, bla, bla. Entonces aquí sale este término, olvídenlo por el momento, ¿sí? Y entonces tienes este despeje, perfecto. Y entonces tienes una cota para el error, ¿sí? Entonces, vamos a este ejemplo de convolución, ¿sí? Esta es una convolución, ¿sí? Perfecto. Hice este ejemplo para, es completamente de juguete, pero ilustra los problemas. Entonces, muchas ecuaciones diferenciales con ciertas técnicas, no muchas, pero bueno, un conjunto, una familia, pues pueden terminarse viendo así, como una convolución, ¿sí? Perfecto, muy bien. En este caso, yo conozco C, ¿sí? Y lo que va a pasar es que yo voy a observar la convolución. Esto es muy común en aplicación, por ejemplo, en análisis de señales, ¿sí? Tú estás recibiendo una señal en un canal, ¿sí? La estás recibiendo con ruido, y ¿cómo es? La observas con ruido, y aparte está revuelta, hay frecuencias que se revuelven con otras, y un modelo muy bueno para eso es hacer una convolución, ¿sí? Entonces tú vas a tener observaciones con ruido de la convolución acá, ¿sí? Y lo que quieres es saber cuál es la señal original. O sea, es un problema de deconvolución. Esto es socorridísimo, sobre todo en análisis de señales y análisis de imagen, ¿sí? Por ejemplo, los píxeles, ¿sí? Cuando tú ves una imagen, un buen modelo para eso es que está como borrada la imagen por el sensor, y un píxel no estás viendo el valor verdadero del píxel, sino estás viendo un promedio ponderado de sus vecinos. Y eso es una convolución. Y el kernel de convolución es, por ejemplo, es una gaussiana que está alrededor de ese punto, ¿sí? Y encima de eso tienes error de observación, ¿sí? Entonces es un problema de convolución, ¿sí? Yo observo acá con error y quiero saber cuál era la función original, ¿sí? Perfecto, sí, muy bien, ahí está. ¿Sí? Ahora, yo postulo que la señal original es una serie de Fourier, ¿sí? Entonces aquí tengo un número infinito de parámetros, ¿sí? Y entonces vive en un espacio funcional. ¿Cómo pongo la medida en ese espacio funcional? Yo le pongo una medida de probabilidad a estos parámetros, a ese número infinito de parámetros, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, esto lo resuelvo por Simpson, y entonces tengo una discretización y tengo un error para evaluar el forward map, ¿sí? Tengo una versión numérica del forward map, ¿sí? Y por otro lado, pues no puedo tomar el número infinito de parámetros en la computadora, sino que hago un truncamiento aquí y lo trunco hasta K parámetros, y entonces me queda pica, ¿sí? Y es la versión numérica, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que les decía, capa, pues, lo trunco hasta capa, y el número de verdad de la serie es K, ¿sí? Y eso también lo puedo inferir, ¿sí? Ahora, todo es de juguete, ¿sí? El kernel de convolución es esta uniforme.
yo puedo hacer esta integral, puedo hacer analítica. Entonces tengo una versión numérica, tengo una versión analítica, entonces tengo el error, ¿sí? Es para probar, ¿sí? Entonces puedo calcular este error, lo tengo exacto, ¿sí? Mantengo esta cota, ¿sí? Hago un método de Monte Carlo para simular de la posterior, ¿sí? Y cuáles son los resultados, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Entonces, esta es la convolución verdadera, ¿sí? Yo simulo datos alrededor de esa convolución verdadera. Otra vez, todo es de juguete, ¿sí? Aquí estoy suponiendo que sé cuál era la teta de verdad es esa roja, ¿sí? Hago la convolución y me queda la azul, simulo datos con eso y los trato de recuperar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esta es la distribución posterior para el número de términos en la serie de Fourier, asumiendo que kappa llega hasta 23 nada más. La truqué en 23 y luego digo, el máximo es 23, no se va a infinito, es 23. Ese es mi truncamiento. Y luego, bueno, dentro de eso, dime cuál es el número de términos. El número de términos verdadero de esta roja es 7 y esta es la distribución posterior. El máximo es un poco menos en la posterior. Yo con esos datos puedo recuperar algo bastante similar, ¿sí? Estos son los primeros términos de la, ¿cómo se llama? Serie de Fourier, ¿sí? Es la distribución posterior de esos términos. Por ejemplo, beta 1 y alfa 1, que son los dos primeros términos de la serie de Fourier, ¿sí? Este es el valor verdadero con el que simulé los datos, ¿sí? Ahí está dentro de la distribución, ¿sí? Esta es la a priori que usé, la distribución a priori. Entonces uso esta a priori, ¿sí? Y se cambia con los datos. Ahora, lo bonito aquí es que, no sé si ven, pero tengo dos histogramas, tengo el azul y tengo el magenta, que es transparente. Aquí está el magenta, ¿sí? Acá también está el magenta. Son casi iguales aquí, son indistinguibles, ¿sí? ¿Qué es eso? Uno es el teórico, porque yo sé hacer la integral analítica, entonces yo tengo la posterior teórica, ¿sí? Y el otro es el numérico. Manteniendo la cota, no hay diferencia, son indistinguibles. Entonces, aquí parece que lo tengo todo, ¿no? Parece magia, ¿no? En el sentido de que tengo una posterior numérica y resulta que es indistinguible de la teórica. O sea, borré el error, desapareció, ¿sí? ¿Dónde quedó la bolita? Suena como magia o como que, no solo magia, sino con truco o que me los cotorreen, ¿sí? Ese es el verdadero teorema que demostraste. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Vamos, intuitivamente, pues es fácil de explicar. Imagínense que ustedes tienen esta cantidad de error. El error es de esta magnitud, ¿sí? Bueno, entonces, el forward map, que vamos a tratar de ajustar aquí una media con el forward map. Bueno, igual yo puedo tolerar esta cantidad de error en el forward map y no se va a ver, se va a borrar con el error en los datos. Entonces, por eso la posterior teórica, la posterior numérica es indistinguible de la teórica, ¿sí? Perfecto, muy bien. Hay otro de la ecuación de calor en dos dimensiones, ¿sí? Una pregunta. Adelante. Lo último que dijiste es, lo quiero interpretar de la siguiente manera, a ver si está bien. Sí. De acuerdo a lo que nos platicaste del problema 3, lo que vas a hacer, ya que te dijeron cuál es el error que quieren, es encontrar la n, y para algunos problemas esa n va a ser muy grande, y para otros va a ser chiquito, pero vas a poder garantizar que sea indistinguible la... Sí, Okay. sí, pero no es el error que quieren, porque eso tampoco lo sabemos.
O sea, ¿qué error quieres en la posterior? Más bien dijimos, yo quiero poderle apostar prácticamente igual a la posterior que a la teórica. Igual eso lo podemos cambiar y decirle, no, no seas tan exigente. Dile que tú puedes apostar 2-1 a la teórica, no sé qué. Pero dijimos, no, vámonos a todo. ¿Sí? Entonces, prácticamente hay de puestas lo mismo. Esa es la cuota de 1 entre 20. Una vez que fijas eso, entonces tienes una cuota que debe de seguir el método numérico del forward. Y entonces de ahí implícitamente de ahí obtienes una M, ¿no? Entonces tú tienes que calibrar tu método numérico con una cierta discretización para mantener esa cuota en el error. ¿Sí? Entonces, pues ya aquí hay otro de 2 dimensiones, no lo hice yo, lo hicieron un postdoc y un alumno doctorado, ¿sí? Este es el forward map teórico, este es el numérico con discretización, y luego este es con error y lo observas en esos cruces, y luego tienes lo mismo, depende de 2 parámetros nada más, ¿sí? Y otra vez que no hay diferencia y este es el valor verdadero. Bueno, muy bien. Entonces, ¿Preguntas? Adelante. Yo creo que lo mencionaste, pero no lo entendí. Ajá. Hay casos en que no conocemos la solución teórica, no se puede encontrar. Sí. Y la técnica que utilizaron para el tercer problema era comparar esa con la numérica, acotar la diferencia. Sí, acotar esa diferencia. Yo creo que eso eran las TIC que mencionas, cuando no se conoce qué se hace. Más o menos alguna intuición de cómo se puede hacer esa comparación cuando es desconocida la... Sí, ¿cómo se llama? Aquí, eso es lo que hace el teorema, ¿no? Porque yo no tengo esta z. De hecho, yo no tengo esta integral. ¿Sí? En absoluto, no sé ni lo que es. ¿Sí? Entonces, el teorema establece, ¿cómo se llama? Esta cota. ¿Sí? En intuición, yo creo que empieza aquí, mira. Empieza aquí. A ver, ¿dónde está? Lo traigo, sí, lo traigo. Vamos a ver. Me parece que es... A ver, vamos. Aquí está, ¿sí? Yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo que el forward map teórico, el forward numérico tiene el forward map teórico, ¿sí? Si yo asumo que esta cosa vista como función de θ es Lipschitz continua, ¿sí? Entonces sucede esto, ¿sí? Porque estoy poniendo un θ aquí y un θ acá, ¿sí? Y entonces esto, ahí está, ¿sí? Cuando cambio este con este, ¿sí? Entonces Lipschitz continua tengo una J y es este error, aquí salió. Esta es la verosimilitud que le llamamos, cuando multiplicas esto por la priori de θ, ¿sí? Te va a salir esta J. Por eso se va heredando, el error que tienes en el forward map, lo vas heredando en la posterior, ¿sí? Hay que hacerlo con cuidado. Y luego hay otro detalle más, ¿sí? Hay otro detalle más, que esto es para cualquier, no me estoy fijando en un Y específico. Primero lo hicimos, tenemos otro paper que ya con esos datos, como qué cotafones, pero eso tiene muchas complicaciones. Aquí lo hicimos el valor esperado de la cota. Entonces cuando haces esta integral, también en un cierto tipo de modelo se te elimina una parte y entonces ya te queda esta cota, porque se va en el valor esperado. Eso es más o menos de la intuición. Uno podemos general, no tengo ningún físico, pero lo primero suena
observable, a lo mejor en un espacio de dimensión infinita, y lo quieres medir. Entonces debería haber, de tus primeras ecuaciones debería haber aplicaciones a física teórica, Sí. a mecánica cuántica. Sí, sí. Ese, Ahí ese el problema se sí. hace de muchas maneras en mecánica cuántica y Sí. parece ser un modelo novedoso. Sí, exactamente. Ahí nunca nos hemos preguntado cosas de mecánica cuántica. El forward map es estocástico. ¿Sí? El forward map en mecánica cuántica, bueno, hay muchos modelos de qué estamos hablando, ¿no? Pero así como que muy a vuelo de pájaro, muchas veces esta cosa es una medida, es estocástico. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El funcional de observación, ¿sí? Es una cosa que te da una característica, una realización en un momento dado de ese proceso estocástico. Es que la coincidencia afortunada es que H también se habla así en mecánica cuántica, o sea, es la misma. Por eso sí. La segunda pregunta Sí. es, en realidad cuando tú tienes tu control de Roca, tu ecuación 3, la hipótesis de tu teorema principal, en realidad sacaste las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales que son caóticas. Ah, sí. Ah, sí. Tienes que tener mucho. No, porque, o sea, claro, porque yo estoy partiendo de que tengo un método numérico que puede hacer esto, ¿no? Aquí, dentro de un dominio. No es solo para un solo teta, sino dentro de un dominio, ¿no? Entonces, no. Yo tengo que poder probar esto y eso pues, no se va a poder hacer con una cosa caótica. ¿Sí? ¿Más preguntas? 122. Exacto. ¿Más preguntas? Si no, le agradecemos otra vez.